Escuchen con atención, porque lo que está ocurriendo en las calles de México en este momento no es simplemente una manifestación más de descontento popular. Lo que estamos presenciando es el síntoma visible de una fractura profunda, una fractura que lleva décadas gestándose en silencio bajo la superficie de la llamada relación especial entre México y los Estados Unidos. Los medios de comunicación convencionales, tanto en Washington como en Ciudad de México, están tratando este asunto como si fuera un episodio aislado, como si miles de ciudadanos mexicanos que gritan "CIA afuera" fueran simplemente conspiranoicos mal informados que no entienden la complejidad del mundo. Esa narrativa es no solamente incorrecta, es deliberadamente engañosa. Y yo no sé porque he pasado décadas dentro del aparato de inteligencia de este país. He visto cómo opera desde adentro, he visto los cables, he participado en las reuniones y puedo decirles con absoluta certeza que cuando una población civil alcanza el punto de salir masivamente a las calles para exigir la expulsión de una agencia de inteligencia extranjera, no lo hace sin razón. Lo hace porque algo muy concreto y muy perturbador ha sucedido, algo que los cuerpos diplomáticos y las redacciones de los grandes medios prefieren ignorar cómodamente. Permítanme comenzar con el contexto histórico, porque sin contexto no hay comprensión, y sin comprensión solo hay ruido. La CIA no llegó a México ayer. La presencia operativa de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano tiene raíces que se remontan a los años de la Guerra Fría, cuando Washington veía cada rincón del hemisferio occidental como un tablero de ajedrez en su confrontación existencial con la Unión Soviética. En aquella época, la doctrina era simple y brutal. Cualquier gobierno, cualquier movimiento, cualquier líder que no se alineara sin condiciones con los intereses de Washington era susceptible de ser desestabilizado, infiltrado o directamente eliminado. México, por su proximidad geográfica, por su tamaño, por su peso demográfico y económico, nunca pudo escapar de esa lógica. Los mexicanos que conocen su propia historia saben perfectamente que la llamada Guerra Sucia de los años 60 y 70 no fue un fenómeno puramente doméstico. Tuvo tentáculos que llegaban muy profundamente hasta Langley, Virginia. Pero lo que está ocurriendo hoy es cualitativamente distinto de lo que ocurrió durante la Guerra Fría, y es precisamente esa diferencia la que hace que estas protestas sean tan significativas y tan reveladoras. Ya no estamos hablando de operaciones de contrainsurgencia diseñadas para combatir movimientos guerrilleros de izquierda. Estamos hablando de algo mucho más complejo, mucho más peligroso y mucho más difícil de articular en términos de la narrativa de seguridad tradicional. Estamos hablando de operaciones que mezclan inteligencia convencional con interferencia en procesos políticos, con penetración de instituciones del Estado mexicano, con la manipulación de redes de crimen organizado como instrumentos de política exterior. Y cuando digo esto, no estoy especulando. Estoy describiendo patrones operativos que he visto repetirse en múltiples teatros geográficos a lo largo de mi carrera. Si lo que acaban de escuchar les resulta perturbador, si sienten que esta es la clase de análisis que necesitan y que no están obteniendo en ningún otro lugar, los invito a darle me gusta a este video en este momento. No lo hago por vanidad, lo hago porque el algoritmo de YouTube es la única herramienta que tenemos para asegurarnos de que este tipo de análisis llegue a más personas, para romper el cerco informativo que los grandes medios han construido alrededor de historias como esta. Ahora bien, volvamos al núcleo del asunto. Los manifestantes mexicanos que están llenando las plazas con carteles que dicen "CIA afuera", no están actuando en un vacío informativo. Están respondiendo a revelaciones concretas, a investigaciones periodísticas, a declaraciones de funcionarios mexicanos, incluyendo declaraciones del propio gobierno del presidente Sheinbaum, que sugieren fuertemente que agentes o activos vinculados a la inteligencia estadounidense han estado operando en México de maneras que violan flagrantemente la soberanía nacional. Y aquí está el punto crítico que los analistas de salón en Washington sistemáticamente se niegan a comprender. Para una nación que vivió más de un siglo bajo la sombra del intervencionismo estadounidense, que recuerda perfectamente la pérdida de la mitad de su territorio en el siglo XIX, que ha experimentado en carne propia lo que significa tener a su vecino del norte
decidir unilateralmente quién gobierna y quién no. La tolerancia ante cualquier signo de interferencia soberana no es simplemente baja, es inexistente. Lo que Washington se niega a calcular es que México del siglo XXI no es el México de los años 70. La sociedad mexicana ha madurado políticamente de maneras que los estrategas de la política exterior estadounidense simplemente no han incorporado en sus modelos. Han seguido operando con los mismos manuales, las mismas presunciones de impunidad, la misma lógica del patio trasero que caracterizó la política de Washington hacia América Latina durante décadas. Y ese error de cálculo está produciendo exactamente el tipo de reacción popular que estamos viendo ahora mismo en las calles mexicanas. Permítanme ser muy específicos sobre qué tipo de actividades están bajo escrutinio, porque la vaguedad en estos asuntos es el refugio favorito tanto de los apologistas del statu quo como de los conspiranoicos de baja calidad que confunden ruido con señal. Lo que ha emergido en las investigaciones y en las declaraciones oficiales mexicanas apunta en varias direcciones simultáneas. Primero, existe evidencia de que elementos dentro del aparato de seguridad mexicano, incluyendo porciones de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, han sido penetradas por reclutadores de agencias estadounidenses. Esto no es una acusación extraordinaria. Es una práctica estándar de inteligencia que los propios manuales operativos de la CIA describen con toda normalidad. Segundo, hay indicios de que estas relaciones de inteligencia no han servido exclusivamente para combatir el narcotráfico, que es la justificación pública que Washington siempre utiliza, sino también para recopilar información sobre las políticas energéticas del gobierno mexicano, sobre las negociaciones comerciales, sobre los movimientos políticos internos, y potencialmente para influir en esos procesos de maneras que sirven a intereses corporativos estadounidenses. Y tercero, y esto es quizás lo más explosivo de todo, existe la posibilidad de que algunos de estos activos hayan tenido vínculos con redes criminales, con cárteles, utilizados no para combatirlos, sino para gestionarlos de maneras convenientes para ciertos intereses geopolíticos. Ahora quiero detenerme aquí y hacerles una pregunta que creo que cada uno de ustedes debe reflexionar seriamente, y los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Existe alguna moral geopolítica genuina en el sistema internacional actual? ¿O lo que llamamos comunidad internacional no es más que un eufemismo para describir el conjunto de mecanismos a través de los cuales las potencias más fuertes imponen sus intereses sobre las más débiles, utilizando el lenguaje de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho como instrumentos de dominación en lugar de como principios reales? Esta no es una pregunta retórica, es la pregunta central de nuestro tiempo, y las protestas en México son uno de los lugares donde esa pregunta está siendo formulada más directamente y con más urgencia. Porque pensemos en la paradoja que estamos contemplando. Estados Unidos, que se presenta al mundo como el garante del orden internacional basado en reglas, que invoca constantemente el principio de soberanía nacional cuando le conviene, que construyó toda una arquitectura de derecho internacional en el periodo de posguerra, es precisamente el actor que más consistentemente viola esos principios cuando sus intereses estratégicos o corporativos así lo requieren. Y México, que formalmente es un aliado, un vecino, un socio comercial vinculado por el TEMEC, un país con el que Washington proclama tener una relación de respeto mutuo, está experimentando en tiempo real lo que significa estar dentro de la esfera de influencia de esa potencia cuando los intereses divergen aunque sea moderadamente. El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha adoptado una postura que en el contexto diplomático latinoamericano es relativamente inusual por su directness. Ha habido declaraciones explícitas, ha habido expulsiones de diplomáticos, ha habido señalamientos públicos que en el protocolo diplomático tradicional se habrían manejado con mucha más ambigüedad y evasión. Esto me dice varias cosas importantes. Me dice que el gobierno mexicano tiene información concreta, no rumores, no especulaciones, sino inteligencia sólida que le da la confianza necesaria para actuar de esta manera en el ámbito público. Me dice también que ha calculado que el costo político de la confrontación es menor que el costo político de la aquiescencia, lo que a su vez me dice que la presión desde la sociedad civil mexicana es genuina,
sostenida y suficientemente intensa como para que cualquier gobierno que perciba a la ciudadanía como cómplice en el asunto pague un precio electoral devastador. Lo que los estrategas en Washington tampoco están entendiendo es la dimensión regional de este fenómeno. México no está actuando en aislamiento, está actuando en el contexto de un momento histórico en el que múltiples naciones del sur global están recalibrando sus relaciones con Washington de maneras que hace 10 años habrían parecido impensables. Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, todos están, de maneras diferentes y con grados variables de confrontación, cuestionando los términos bajo los cuales han funcionado históricamente sus relaciones con el poder hegemónico. Y cuando México, que por su posición geográfica y económica no puede permitirse el mismo tipo de desafío frontal que puede permitirse, digamos, Venezuela, cuando México llega al punto de las protestas masivas y las expulsiones diplomáticas, es porque el umbral de tolerancia ha sido superado de maneras que los modelos tradicionales de Washington simplemente no anticiparon. Y si están siguiendo este análisis hasta este punto, si sienten que lo que estoy describiendo aquí es el tipo de perspectiva geopolítica que necesitan para entender el mundo como realmente funciona, y no como los grandes medios quieren que lo entiendan, entonces los invito a suscribirse a este canal ahora mismo. Lo que estamos viendo en México hoy es solo una de las múltiples fracturas que se están abriendo simultáneamente en el orden geopolítico global. Las semanas y los meses que vienen van a requerir exactamente este tipo de análisis sostenido, contextualizado y sin filtros de conveniencia política. Regresemos ahora al elemento que más me preocupa de toda esta situación, porque hasta ahora hemos hablado del pasado y del presente, pero la pregunta más importante es la del futuro. ¿Qué hace Washington cuando una nación aliada, una nación que por su posición no puede simplemente girar hacia China o Rusia sin consecuencias existenciales para su propia economía, llega al punto de la confrontación pública? La historia nos da algunas respuestas y ninguna de ellas es tranquilizadora. El patrón histórico incluye intensificación de la presión económica, manipulación de los mercados financieros, activación de redes mediáticas para desacreditar al gobierno en cuestión y, en casos extremos, el respaldo activo a alternativas políticas más dóciles. No estoy prediciendo que todo esto vaya a ocurrir en México. Estoy diciendo que estos son los instrumentos que el aparato de política exterior estadounidense ha utilizado repetidamente en situaciones análogas, y que cualquier análisis serio de la situación actual debe tenerlos en cuenta. Lo que también debe considerarse, y esto es un factor que frecuentemente se subestima en los análisis geopolíticos convencionales, es la capacidad de resistencia y de reinvención de la sociedad mexicana. México es un país que ha sobrevivido conquistas, colonizaciones, invasiones, dictaduras y crisis económicas devastadoras. Su tejido social, su cultura política, su identidad nacional son extraordinariamente resilientes. Las protestas que estamos viendo no son únicamente una reacción de rechazo. Son también una afirmación de dignidad, una declaración de que la soberanía no es una abstracción jurídica, sino una realidad vivida que las personas están dispuestas a defender activamente. Y esa combinación de conciencia histórica y movilización civil contemporánea crea una ecuación política que Washington, con su tendencia a reducir todo a cálculos de poder duro, a números de PIB y capacidades militares, sistemáticamente subestima. El aparato de inteligencia estadounidense cometió el error clásico que los mejores analistas de inteligencia siempre advierten como el error más peligroso. Confundió la ausencia de resistencia visible con la ausencia de resistencia real. Durante años, décadas incluso, operó en México con una sensación de impunidad que no estaba justificada por la realidad política de fondo, sino simplemente por la falta de consecuencias visibles hasta ese momento. Ahora las consecuencias están llegando, y están llegando de la manera más difícil de contener, no a través de una confrontación gubernamental manejable en términos diplomáticos convencionales, sino a través de una movilización popular que tiene su propia dinámica, su propia velocidad y su propia lógica que no responde a los instrumentos tradicionales de gestión de crisis que Washington tiene disponibles. Mi veredicto es este:
lo que está ocurriendo en México no es un incidente diplomático. No es un episodio de antiamericanismo populista que pasará cuando cambie el ciclo de noticias. Es una señal de alerta sistémica que anuncia el fin de una era, la era en que Washington podía operar en su vecindad inmediata con total impunidad y sin rendir cuentas ante nadie. El mundo está cambiando más rápido de lo que los centros de poder establecidos pueden procesar, y México está siendo uno de los sitios donde ese cambio se está materializando de manera más visible y más dramática. Ignorar esto, minimizarlo, enmarcarlo como una excentricidad política local, es exactamente el tipo de error analítico que lleva a las potencias en declive a seguir cometiendo los mismos errores hasta que las consecuencias se vuelven irreversibles. Si creen que este análisis merece llegar a más personas, si piensan que hay alguien en su entorno que necesita escuchar esta perspectiva, compartan este video ahora mismo. Esa es la única manera en que podemos romper el monopolio informativo de los grandes medios y asegurarnos de que la verdad llegue a quienes tienen la capacidad y la voluntad de actuar sobre ella.